8:07 de la mañana, estamos ya en ampliación de noticias, miércoles 16 de julio del 2014. Muy buenos días, Patricia, muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo están todos? Muy buenos días, Raúl, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos. Bueno, vamos a tener varias novedades. En primer término, vamos a conversar con el doctor Freddy Otaro, la presidenta del Congreso, que está en camino. Bueno, pues ahora en realidad las citas tienen que hacerse siempre sobre la base de qué pasará con el tránsito. El día de ayer fue una cosa impresionante, porque en Surquillo no sé qué había, una celebración, una conmemoración, una inauguración. Se vienen los desfiles. Pero los desfiles, etcétera. Entonces, realmente es una cosa... Hay que tener en el presupuesto el tiempo eso, Raúl, ¿no? Salir media hora antes porque te va a pasar algo en el camino. Te vas a atracar ahí. Y yo de verdad hay que sintonizar el tránsito de RPP porque ayuda muchísimo a no tomar a veces la ruta equivocada. Ahí está entrando el Ya estamos presidente con el doctor Freddy Otaro. Muy buenos días, señor presidente del Congreso. Estábamos comentando justamente acá en la silla del centro. Le prometo justamente que no le voy a morder. el tema del tránsito, que a todos nos tiene siempre preocupados. No se puede calcular el tiempo en realidad. ¿Ah? En efecto, un poco complicado. Buenos días. Buenos días, el bienvenido. micrófono un poquito más hacia abajo. Ahí está, perfecto. Bueno, hay varios temas que vamos a conversar. Pero a propósito del tránsito, yo quería decir que hay una noticia realmente crucial. 58 rutas ya no pasarán por las avenidas Tacna, Garcilaso y Arequipa. Bueno, pues eso es una inmensa revolución, la verdad. Ojalá que esto funcione. Con el primer corredor complementario se cambiará el recorrido de 45 empresas de Lima y otras 13 del Callao. En el caso de lo que vamos a conversar, sin duda, doctor Otaro, es esta cita, que es la primera vez en la historia del hemisferio que se reúnen los presidentes de los poderes legislativos. Se inicia mañana. El encuentro es organizado por el Congreso de la República del Perú con el apoyo y asesoría técnica de la OEA, y va a venir aquí el secretario general justamente de la OEA. Pero antes desearía, de todas formas, conversar con usted sobre dos cosas. Una de ellas, en realidad, que tiene que ver exactamente con esta cita. Es decir, ¿hay o no diría una crisis, pero sí una dificultad de poder abordar a plenitud cosas importantes desde el Congreso? A veces nos entrampamos en debates políticos que son, sin duda, en fin, el Congreso es para eso, para debate político, pero sin embargo a veces se pierde la noción de qué cosa es lo trascendente, lo importante, ¿no? En otras palabras, en realidad, si uno mide las encuestas con respecto a los congresos, la más de las veces, no solo en el Perú, sino en América Latina, sale uno desfavorecido. ¿Por dónde caminar? Por lo pronto se habla de la conformación bilateral, ¿no es cierto?, de Congreso y Senado. Pero en lo segundo, ¿qué cosa es lo que se precisa para poder decir que es un poder más eficaz, menos controvertible y al mismo tiempo que traza alguna línea de política pues a mediano plazo? Bien, yo creo que en este periodo el Congreso ha sido eficaz. Hemos aprobado normas importantes y una cosa increíble, a pesar de lo fraccionado que estaba, casi el 60% de las normas por unanimidad o por absoluta mayoría. Había que buscar consenso todos los días. Para cada norma, pues nosotros somos la primera minoría. Sin embargo, hay reformas que yo creo sustanciales. La primera, usted lo ha dicho, don Raúl, la doble cámara, ¿no? Sin embargo, una doble cámara nos daría mayor reflexión, nos daría quizá un Congreso más sólido, ¿no? Pero eso requiere modificación constitucional y de 87 votos. El fujimorismo no quiere la doble cámara y eso ha impedido que hagamos esta gran reforma, que no es popular, dicho sea de paso, pero sí creo sustancial, que en una primera etapa, a pesar que una crisis de representatividad, creo que no hay los congresistas suficientes, pero en una primera etapa podría estar integrada la Cámara de Diputados por 90 congresistas y la de senadores por 40. Eso implicaría ni un congresista más. Pero yo creo que es sustancial. El voto preferencial, don Raúl. Yo soy hijo de voto preferencial. El 2006 fui el quinto en mi lista y tuve el honor de salir primero. Pero así como está,
confunde a la población. Yo vengo de Ancash, 10 listas, 8 listas, con 5 candidatos por lista, en competencia interna entre candidatos de la misma bancada, obviamente confunde al elector. Y otro tema importante es la posibilidad que tengan los partidos políticos de cruzar información sobre los postulantes. Tenemos que creer en la declaración jurada que hacen al presentarse en el partido, porque no tenemos cómo verificar la información. Las solicitudes que hacemos a los órganos del Estado no son obligatorias, no nos responden y al final de cuentas tenemos que creer en lo que dicen y muchas veces no todos dicen la verdad. Consiguientemente, aquí hay que modificar la legislación para que la solicitud del partido sea vinculante y obligue a los entes del Estado, Poder Judicial, Ministerio Público, el registro de condenas civiles, etcétera, etcétera, a obligatoriamente brindar información. Todo esto debería contribuir, en definitiva, a que la opinión pública tenga confianza, ¿no es cierto?, en el Congreso. Hasta ahora los niveles de aprobación son sumamente bajos. Pero recuerdo que después de mucho tiempo logramos la elección del Tribunal Constitucional, un esfuerzo de consensos en que agradezco y saludo a todas las bancadas. Al día siguiente, don Raúl, un escándalo de un congresista. Entonces, 1000 hechos buenos son opacados sí, pues, periodísticamente por un hecho malo. Creo que este Congreso ha sido muy productivo y la ley universitaria es un ejemplo de ello. Pero un solo hecho ante la opinión pública pesa más que todo. Y mientras sigan sucediendo esos hechos, por más que sea un Congreso eficiente, efectivo, que actúe con prontitud, la imagen siempre va a estar muy alicaída. Algunos temas requieren bastante consenso para lo que se viene, doctor Otarola, y no pareciera que la candidata del Partido Nacionalista para ser la presidenta del Congreso tiene esa capacidad de consenso que hay que reconocer usted generó y que generó también el congresista Isla. ¿Por qué exponerse, teniendo otras opciones, a presentar una candidata que la oposición no ve con buenos ojos? Bien, la bancada determinó esa candidatura. Tenemos aún tiempo, podemos conversar y quizá generar consensos. Miremoslo con tranquilidad, falta una semanita. Eso Pero quiere decir esos que consensos, podría- su reelección. No, yo de plano descarté hace un buen Descarta ahora tiempo. mismo también eso, porque ayer la congresista Esther Saavedra, sentada donde usted mismo está ahora en esta mesa de trabajo congresista, nos decía que más bien no había ocurrido un proceso de democracia interna al interior de la bancada, es decir, no se había ni discutido ni votado quién iba a ser la candidata a presidenta. Y es más, decía que tenía ahí el documento con las 22 firmas iniciales de 22 de los 43 congresistas de la bancada respaldando a Marisol Espinosa. Bueno, Marisol Espinosa es una congresista de primer nivel, por la que tengo mucho afecto y mucha aproximación ¿Qué pasó ideológica. entonces? Fue una propuesta Con 22 que- respaldos, 22 de 43 es la mayoría. que democráticamente se debatió y democráticamente se eligió a Ana ¿Pero María dónde? Solosa. Porque la congresista Saavedra dice que no ha habido ese debate No, ha ni habido votación. dos instancias, una de ellas fue el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacionalista y otro la bancada. No estuvo presente la congresista Saavedra. Entonces se optó, se vieron los pros y los contras y muchos de los que apoyaron a Marisol Espinosa, que fue un apoyo armónico, sin intención de fraccionar la bancada, pues desistieron y cambiaron de opinión. Pero ella insiste en plantear esto. ¿Ya no hay vuelta atrás? Vamos a buscar los consensos en cuanto a la bancada. Es nuestra candidata, vamos a buscar los consensos para que los otros partidos también hagan lo mismo. Vamos a otro aspecto que tenemos que hacer una pausa, son las 8:16, pero hay unas declaraciones suyas hoy día que en efecto también preocupan, sobre todo porque hay un tema que tendrá que abordar el Congreso en una buena medida, no solamente sino a futuro. El curso y el destino de la regionalización, que se ha visto seriamente afectada, sin duda, por, todos estos escándalos de pésimos gobiernos, pero que no invalidan el hecho de que también allí tenemos un campo de acción muy poderoso, que han ocurrido cosas muy importantes en las regiones y que el camino pues hacia la macro regionalización, etcétera, en general suscita todavía expectativas y esperanzas. Le dejo planteada la pregunta para luego de la pausa escucharlo.
8 y 20 minutos de la mañana. Pues bien, entonces tenemos esta tarea inmediata de analizar, evaluar, hacer los cambios necesarios, pero fundamentalmente fortalecer el proceso de regionalización, a pesar de todos estos graves incidentes que usted lo señala. Nosotros nos formamos leyendo los 7 ensayos de Mariátegui. Y ahí hay un artículo que titulaba La descentralización centralista, en el que la capital, en teoría, iniciaba grandes procesos de descentralización para no hacer nada. Frente a eso, creo que se exageró y se fue al otro extremo. Se inició un proceso de regionalización muy agresivo, no meditado, sin sostener las bases para que se funcione, y se creó unos reyesuelos, pues, que andaban con su edecán, su banda presidencial, y no entendían... Bueno, el error de llamar a los presidentes ya claro, nos lo dicen, ¿no? No entendían que el Perú es un Estado unitario. Y siempre comento, cuando Garrido Leca, por ejemplo, fue a Ancash, antes de sus cuestionamientos, y se puso a supervisar hospitales. Vino el presidente regional y le dijo, salte de mis hospitales o te saco a patadas. Entonces, era un síntoma gravísimo de que pensaban que tenían sus tronos no sujetos a control. Contraloría no podía ingresar, ¿no? Entonces, los alcaldes en las regiones con Cano, pues prácticamente son otros reyesuelos. En Ancash hay un distrito San Marcos en el que el alcalde anda con 5 camionetas modernas, en cada camioneta hombres armados con armas largas, con más resguardo que el presidente de la República. ¿Por qué? Porque muchas veces se dice que ahí ya no postulan empresas a las licitaciones, postulan bandas. Entonces, por eso se justifica tanta protección. Entonces, se avanzó mucho sin tener cuidado, y eso tiene que revertirse. La regionalización debe continuar, pero no de esa manera. Y por eso algunas medidas que quise sacar bajo mi presidencia, pero no lo puse a voto, a pesar que estaba el voto por falta de asistencia de congresistas. Primero, el cambio de nombre de presidente regional, como muy bien lo ha dicho don Raúl. Yo creo que el nombre gobernador u otro nombre intendente sería más asequible. Prohibirles el uso de decán, prohibirles el uso de banda y fundamentalmente la no reelección. Pero usted cree, señor Otárola, porque, disculpe, no quiero tomarlo a ironía, pero tampoco se trata pues de ponerles un nombre X, porque eso no los va a hacer actuar de determinada manera, eso ya no cambia las cosas. Y ojo que el problema de la descentralización no es culpa necesariamente de cómo han asumido su función los gobiernos regionales. Se desapareció el Consejo Nacional de la Descentralización y no existe ninguna instancia en que el gobierno central coordine con los gobiernos regionales. Los partidos políticos, como el suyo, no se esmeran en participar en elecciones regionales y no tienen capacidad para colocar a personas con una visión común, y la ley electoral, que no cambia el Congreso, privilegia la fragmentación en movimientos regionales y en movimientos locales, que lo que hacen es justamente privilegiar esa visión más localista y no una visión más de país. De verdad que esas no le parece que serían de pronto medidas mucho más urgentes y mucho más sólidas para revertir un proceso en lugar de cambiarle presidente por no sé, pues no, si quiere póngale usted Chulío y va a ver que las cosas no van a cambiar. No tanto, yo creo que es importante el cambio de nombre. Yo creo que es como un desprecio en realidad. No, porque se creían presidentes de la República, pero son medidas el hábito no es el monje y el nombre tampoco es el puesto, ¿eh? Son medidas concomitantes que creo van aparejadas de otra, la no reelección, porque armaron todo un aparato político, ya no militar, pero digamos con Pero la experiencia demuestra que hay presidentes regionales reelectos que han hecho su trabajo muy bien. Perfecto. Y otros que son unos ladronazos y que han estado solo un periodo. Lo mismo sucede con el presidente de la República. Manejan presupuesto, hay muchos que han sido muy buenos presidentes, pero que es mejor que no haya reelección para evitar el mal manejo de fondos públicos. Entonces, yo no digo que las medidas no sean buenas, entonces, lo que asusta es la ligereza del diagnóstico. No, se analizó con profundidad, han sido meses y meses de debates, y fundamentalmente es la no reelección. Yo creo que lo que ha anidado todo esto es la reelección ilimitada con todo el poder absoluto que tenían. Entonces, si nosotros logramos que se elija cada 4 años, que no puedan ser reelegidos, inmediatamente logramos otra cosa también. Podemos lograr eliminar la revocatoria, que tanto daño y tanto envilo le ha mantenido al Perú. Sí. Porque al no haber reelección, no tiene mucho sentido la revocatoria, ¿no es así? Pero mire, eso entendemos la buena intención de esa medida, ¿no?
pero si se trata de una organización que ha llegado más bien para tratar de lucrar, por decirlo de alguna manera, va a dejar un delfín, va a dejar un sucesor y luego va a regresar después de un periodo. Pero vamos a otra de las medidas que de los partidos políticos y de los organismos electorales se ha planteado el Congreso y hasta ahora no se ha hecho nada. Entre una serie de medidas, por ejemplo, está pendiente la de equiparar los requisitos que se ponen a los partidos políticos y a los movimientos regionales para que compitan en igualdad de condiciones. En algún momento había una desigualdad que había que aminorar con estas medidas. Y además también lo del voto voluntario. ¿Por qué no se ha revisado esas cosas? Yo soy enemigo del voto voluntario. Creo que el Perú no está preparado para eso. Somos inmaduros. Creo, no tanto inmaduros, entonces, pero creo que el voto es un deber y un derecho de todo ciudadano. Y como deber tiene todavía que ser obligatorio. Sin embargo, coincido plenamente, hay temas que tienen que ajustar en los gobiernos regionales. No es correcto, por ejemplo, que pongamos el sector salud. El Estado ya no tenga capacidad ni injerencia en los hospitales. En el sector educación, peor. ¿Qué han hecho los gobiernos regionales? Se han nombrado los directores de UGEL, que más que directores de UGEL se han constituido en jefes de campaña, que tenían que traer los votos, que en los mítines tenían que movilizar a los portátiles. Es decir, ha sido todo un aparato mucho mayor que solo la cabeza del presidente regional, por no hablar del director de trabajo y el de agricultura. El de trabajo se encargaba de organizar a las huestes, entre comillas, de construcción civil, para que sea la portátil pues, que agreda a la oposición. Este ha sido un tema más grave del que se ve y por eso la no reelección es fundamental. Pueden haber delfines, qué sé yo, pero ya no es el propio presidente. Y usualmente los delfines cuando están arriba se olvidan de su mentor. Yo sí creo y coincido plenamente que ahí faltó un mayor papel de los partidos políticos. No se trata solo de inscribirme y participar y salir con un 2%. Y ese riesgo todavía continúa. Es una ausencia peligrosísima porque hay una debilidad y por eso la importancia que tiene en verdad el abordaje también de la ley electoral. Pero vamos un poco al Congreso que empieza mañana, sobre todo el primer encuentro de presidentes de poderes legislativos de las Américas, sobre todo porque uno de los objetivos es generar la cooperación entre los parlamentos de la región para transitar hacia el fortalecimiento, modernización y generación de credibilidad de los poderes legislativos del continente. La experiencia sobre el Parlamento andino nos pone un poco en guardia y imaginamos que no nos da tampoco mucho entusiasmo, ¿verdad? Porque finalmente a veces perdemos la ruta, se vuelve una cosa muy discursiva y solamente conmemorativa, ¿no? ¿Cuánto se puede avanzar en esto? Sobre todo partiendo del hecho de que en efecto los parlamentos en América Latina tienen una seria debilidad. Estuve en la OEA en Washington y sustentamos la necesidad de este evento ante los representantes de la gran mayoría de países de América, sosteniendo que la OEA siempre se había preocupado por las diplomacias del Ejecutivo y por ahí un par de eventos del Poder Judicial, y que era necesario también escuchar a los legislativos, como por ejemplo se hacía en Centroamérica, en el que los presidentes de los poderes legislativos se reúnen periódicamente y obviamente logran acuerdos importantísimos para el mejor manejo de los congresos, la consolidación de la democracia y una serie de instituciones o de principios como por ejemplo fortalecer la participación de la mujer. Pareció interesante mi idea, se debatió y por ser quienes planteamos esa idea nos dio la oportunidad de ser el primer país que lo organizase. Creo que es importante escuchar a los congresos de América Latina y de América en general porque hay principios que tenemos que defender. Uno de ellos es obviamente el de la democracia, con todo lo que conlleva, libertad de expresión, Estado constitucional de derecho, en lo judicial el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho de las minorías, la consolidación de los derechos de las mujeres y tratar de que estos principios que algunos países están más avanzados y con las experiencias de ellos pues se implanten en todos los otros países. Fue aceptada la propuesta y ahora en Perú ya nos han asegurado la presencia de más de 20 presidentes
de Congresos de América y algunos representantes de Europa que creo también reconocen el nivel de la democracia en el Perú y la solidez de estas instituciones. Creo que ha sido un honor para nosotros y lo vamos a cumplir con mucha fuerza. Bueno, pues es un alto nivel de participación, sin duda. Otro asunto que también es importante es el que se refiere a las medidas que ha presentado el Ejecutivo, medidas económicas, un primer paquete. El ministro de Economía ahora anuncia que vendrá un segundo paquete. Y la verdad es que hay una preocupación con respecto al crecimiento del PBI y una serie de otras obligaciones colaterales que van directamente no contra las personas, pero en fin, causan preocupación en materia, por ejemplo, de la CTS, al mismo tiempo el ritmo del empleo, algunas otras medidas, en fin. ¿Cómo funciona la fiscalización económica en el Congreso? Tengo la impresión que no es muy visible. A ver, el enfriamiento de la economía es una realidad. Y países como Chile no han crecido en los meses pasados más allá del 1.5% y el Perú ha llegado a 1.8%, cifra baja, pero sin embargo es la segunda más importante en cuanto a crecimiento de América Latina, después de Panamá y Colombia, que era la tercera. Pero eso nos obliga a tomar medidas. Los aguinaldos, por ejemplo, un aumento considerable que va a permitir mayor circulación económica. La CTS y una serie de medidas concomitantes que el Congreso aprobó, creo que van a permitir consolidar la economía peruana y, de acuerdo a criterios de organismos internacionales, va a ser una de las más sólidas dentro de las limitaciones que está produciendo esta crisis mundial. Entonces el Congreso no podía estar ciego a ello, actuamos con prontitud, aprobamos las medidas del Ejecutivo y estamos esperando el segundo paquete de medidas también para luego de un debate arduo como fue, creo que aprobarlas con prontitud. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor Fridio Otárola, por haber estado con nosotros el día de hoy. Habrá siempre ocasión de continuar conversando y que tenga esta cita, pues el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Ya nos han confirmado una gran cantidad de presidentes de congresos que vienen con delegaciones numerosas, algunos de ellos. Y eso también creo pone a la palestra la presencia de Perú en el Foro Democrático de América. Creo que vamos a contribuir hasta el crecimiento del turismo, porque vamos a estar en todos los medios de comunicación a nivel de América. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a usted. 8:32 de la mañana, una pausa.